Biblia. Versión Reina Valera, 1960. Capítulo 1. 1. La creación. 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2015-07-30. Comentario de TV. ¿Hubo algo antes del principio? Es la pregunta enorme, misteriosa. ¿De dónde surgió el poder divino? ¿Por qué razón decidió crear algo llamado cielos y tierra? El cielo es parte de la tierra, no son independientes. Son lo mismo. La palabra principio solo aplica para la creación. Sin el factor tiempo no hay creación. Es ahí entonces donde Dios inventa el tiempo. ¿En qué momento Dios decidió crear el tiempo y las cosas? Es tan difícil imaginar qué había antes del principio, porque estoy introduciendo la palabra momento que está sujeta a la temporalidad. Parece que esta pregunta carece de sentido porque Dios no tiene tiempo. ¿Así de pronto surgió la idea de crear las cosas? Suponer que Dios necesitaba crear el tiempo y el universo, no le deja en buena posición. Sin embargo, partir del supuesto que Dios necesita algo es una idea sin fundamento. ¿Por qué hago algo? ¿Cuál es el propósito, la necesidad? Luego hay causa-efecto en esto de la creación. Así es como piensa el ente humano, causa y efecto. Un pensamiento conduce a otro. Pero Dios no puede estar regido por la causa-efecto, ni siquiera es posible endilgarle esta ridícula idea. ¿Y qué tal si no hubo causa-efecto en la creación? Así todo salió de la nada y no hubo propósito ni fue planeado. Mas esto indica que Dios carece de intenciones. Es todo esto un enredo para mí, no para quien cree en estas cosas y no se complica el pensamiento. Respecto al universo, solo se le da un principio a los cielos y la tierra. De esto puede señalarse que antes de crear a los astros, Dios creó a la tierra. No es extraño que al interpretar esto, los entes humanos hayan creído que la Tierra es el centro del universo y que tiene cierta predominancia en la obra divina. Los teósofos o no sé cómo se llama a los eruditos que dominan las interpretaciones de los textos sagrados, exegetas o algo así, dicen que el Génesis es solo una versión light de libros más antiguos, que se extraviaron o fueron ocultados por gente que no le conviene que la verdad esté al alcance de cualquiera. Vamos a suponer que existieron tales libros y además que existe una verdad. Dicen los eruditos que la deidad en su forma más pura es el espacio abstracto absoluto. Sea, Dios en el principio es la nada. La primera manifestación de Dios es la vibración, que pudiera interpretarse como sonido. El sonido puede interpretarse como voz, o como dice la Biblia, verbo. Entonces en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y era Dios. La vibración es el origen de las cosas. Ahora se sabe que este concepto intuitivo es verdadero. La materia es una manifestación de la energía, y la energía es vibración. Entonces es cierto que para existir cualquier cosa, tuvo que haber vibración, o sea verbo. Esta vibración es múltiple y armónica, o sea tiene orden. De ahí proviene la armonía del universo. Armonía igual música. ¿Contra qué estado se está comparando? Contra la no armonía. Los cabalistas dicen que esta voz se multiplica y se hacen muchas voces. A esto le llaman el ejército de la voz, que se despliega y crea el universo. A mucha gente le parece difícil que un pueblo de pastores, los hebreos, hayan creado esta teoría de la creación. La verdad es que Abraham provenía de antiguas civilizaciones, como los caldeos, la Mesopotamia, los accadios y los sumerios al principio de la civilización humana. Dicen en física que si llegásemos a la temperatura de menos 273 grados centígrados, es el cero absoluto y los electrones dejan de girar alrededor del núcleo atómico. Pero hacia arriba, no fijan límite para la temperatura. Y dicen que en situación normal, los electrones giran 6.000 millones de veces por segundo alrededor del núcleo, solo por dar un número y superar la imaginación del interlocutor. Forman así las partículas capas como de cebolla. Eso es energía. Abandonar esas capas, implica una tremenda cantidad de energía.
Aunque se dice que la masa de un electrón es ínfima comparada con la del núcleo, es el electrón el rey de la materia y su masa y carga es la misma en un átomo de plutonio que en uno de hidrógeno. Entonces, todo es vibración y esta ocurre sin nadie que la dirija o le esté dando impulso. No tiene propósito en absoluto. Y si me dices que lo tiene, ¿tú sabes cuál es ese propósito? Tienes que creerle a los gurús o filósofos. Ni afirmar ni refutar me concedo sobre estas cosas. La materia es energía y viceversa, pero hay huecos en esto. Luego aparecen quienes hablan de antimateria y otras cosas. Si le das principio a las cosas tienes que depender del tiempo y el tiempo es una referencia del pensamiento, no de la energía. Luego el concepto de Dios se origina en el pensamiento y por lo mismo está limitado y es corrupto. Así que no queda más que inventar la relación causa-efecto para salir avante en estos dilemas mentales que terminan siendo un problema muy entretenido. A nada se llega con las chorrocientas explicaciones que nos damos. No hay forma de salir de ese atolladero que sustenta al pensamiento. En general el mismo pensamiento carece de explicación. ¿Te acuerdas cuándo empezaste a pensar? ¿A los 3 años? La memoria no tiene registro. ¿Pensabas antes de nacer? ¿En qué etapa de la formación del cerebro empieza este a pensar? ¿Cuál es la razón de la razón? ¿Es solo un mecanismo de supervivencia o es conciencia? El pensamiento es una parte del organismo y tiene su función. Por andar usando al pensamiento para cosas para las cuales no está diseñado es como el ente humano tiene esta miseria, dolor, conflicto, búsquedas, temores. Uno cree que porque piensa ya tiene un lugar especial en la vida. Para nada. Un cerdo o una almeja ahí están, sobreviven y se reproducen como nosotros. Un árbol hace lo mismo y no piensan, eso decimos al medirlos contra lo que decimos que hacemos o somos. El pensamiento solo está para la supervivencia y no para ir más allá de donde uno imagina. Además, no puedes imaginar lo desconocido. Piensas en términos de lo conocido y lo conocido es algo viejo que uno revive al pensar en ello. Por eso, al ir creciendo y adquiriendo datos, entras de lleno al proceso de corrupción social. No puedes experimentar la procreación de tu organismo, cuando eras un espermatozoide y un óvulo separados. Tampoco puedes experimentar la muerte. Todos esos charlatanes que cuentan que han regresado del umbral de la muerte están alucinando. El cerebro se sale de onda y hay tormentas eléctricas en las neuronas, es todo. Con drogas es posible provocar sensaciones raras en el cerebro. Por alguna razón natural, el cerebro no ocupa la conciencia hasta los 5 años aproximadamente. Sin eso, el niño corre un severo riesgo. La razón de la felicidad de un niño probablemente es la ausencia de conciencia. Pienso, luego existo y aquí empiezan los conflictos. Volviendo al Génesis bíblico, cuando Adán se comió el fruto prohibido, adquirió este tipo de conciencia. Entonces se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. ¿Podemos dejar de pensar? Dice la misma Biblia, refiriéndose a los niños. Para conocer el reino de los cielos, hay que ser como ellos. Suspender la conciencia y abandonar la malicia. No puedes dejar de pensar hasta que el organismo toma las riendas y suprime al pensamiento y tú duermes. Pienso, luego existo es la cúspide de la adoración al yo. La conciencia es global. No hay conciencia única. La conciencia es conocimiento, intelecto del grupo. Y la felicidad es una medición basada en el sentir bonito. Tú no tienes forma de suspender la conciencia sin poner en peligro la continuidad de tu pensamiento. Ahí nace el miedo. En primer lugar, la idea de un reino divino es un simple deseo de continuidad. No hay tal reino ni aquí ni allá ni más allá porque eso está sujeto al espacio, al tiempo. No tenéis necesidad alguna de adoptar esa idea. Fin de comentarios al versículo Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.